Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué le parece si abrimos nuestra Biblia a Efesios capítulo 1 versículo 3? Voy a leer varios versículos solamente con la intención de hacerle ver el terreno de bendición donde el Señor nos ha plantado. Y Pablo lo dice de una manera muy excelente a los Efesios. De hecho, en los martes de madurez estudiamos esta carta completita de capítulo 1 hasta el final. Estuvimos estudiándola, pero quiero tomar como referencia para que usted se dé cuenta, una vez que abraza la fe, que confía en el Señor, le entrega su vida a Cristo. Este es el terreno de bendición en el cual el Señor nos permite vivir. Una cosa es saber dónde estamos situados, pero otra cosa es creerlo. Hay quienes, ¿verdad?, lo pueden leer, pero no lo creen y no lo viven. Y ese es el asunto. Y al estar tocando esta serie sobre estira tu potencial, creo que es importante, y ese es el tema de mi mensaje en esta tarde: estira tu potencial y adquiere tus bendiciones. Porque el Señor eso es lo que quiere, que tu potencial se estire, pero a la misma vez también entiendas las bendiciones que Dios ya te ha concedido. Y dice Efesios 1, 3 al 14, si lo tiene, diga amén. Si no, ahí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda nos bendijo a manos llenas, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 10: de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese nomás qué puerta se abre a través de la fe cuando usted recibe a Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador. Un terreno de bendición bastante amplio. Y hoy quiero compartir sobre este tema: estira tu potencial y adquiere tus bendiciones. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder estar delante de tu presencia. Estamos listos para recibir tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ministra, Señor, a cada persona que está en esta tarde aquí en este lugar y los que nos están viendo por internet. Señor, habla a cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. La iglesia dice: pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Quiero hablarles en esta tarde. Creo que este tema es importante porque al estar tocando o al estar haciendo mucho mención sobre estirar nuestro potencial, muchas veces no nos damos cuenta de que lo que necesitamos ya está ahí para nosotros, pero como que necesitamos de repente la palabra, que se nos abran nuestros ojos, que podamos entender en dónde estamos ubicados en Cristo. Y si hay aquí personas que están simpatizando el evangelio, que el Señor está tratando con ellos, yo le invito en el nombre de Jesús: abra su corazón y deje que el Señor trate con usted. Cédale ese terreno y va a ver la bendición que esto va a traer a su vida. Se lo decimos desde una experiencia personal, cómo el Señor ha venido a bendecir nuestras vidas y el cambio que se ha efectuado el momento que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor. Hay un cambio muy especial y notable, yo creo, y muchas de las cosas que hemos logrado mantener y retener en el caminar con Dios han sido gracias a la relación que tenemos con el Señor. Amén, porque si no hubiera sido por el Señor, quizás nosotros no estaríamos aquí, quizás no estaríamos en un matrimonio estable, firme, o no estaríamos con nuestros hijos. Pero gracias sean dadas al Señor, que dentro de ese terreno de bendición Él nos ha dado su paz, nos ha dado estabilidad, nos ha dado confianza, seguridad, nos ha abierto puertas de bendición en las cuales nosotros hemos encontrado la respuesta a tantos problemas que en otro tiempo nos afligían.
problemas que nos causaban grandes daños, y ahora por la gracia y la misericordia de Dios, el hecho de abrir nuestro corazón al Señor ha hecho un cambio tremendo. Así que yo vengo en esta tarde para decirle cosas que considero son importantes para usted y para mí, hablando de estirar nuestro potencial, hablando de adquirir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Estoy convencido, iglesia, amigo que está con nosotros en esta tarde, que en este tiempo Dios nos está invitando a estirar nuestro potencial. Dios nos está haciendo una invitación firme a que estires tu potencial, a que confíes en el Señor, a que vivas en un terreno fuera de lo ordinario, que vivas una vida extraordinaria, una vida fuera del ordinario, y así poder entrar nosotros a ese terreno de bendición que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes. Ahora, quiero que entienda esto. Por eso es importante este tema, porque el problema es que todos sabemos que Dios tiene planes de bien para nosotros, pero en ocasiones nos cuesta trabajo creer que Dios tiene propósitos buenos para nosotros. Nos enfocamos tanto en las situaciones del presente que nos cegamos a mirar más allá del presente, y estamos limitados con una mente totalmente enfrascada en los problemas, en las cosas del momento, que olvidamos que Dios no es nada más el Dios del presente, es el Dios también del futuro. Y tienes que tener una confianza y una fe en el Señor, y a veces cuesta trabajo para nosotros creer esto. Es que para que esto sea posible, iglesia, necesitamos entender que es necesario romper con todo aquello que nos limita. Diga conmigo, nos limita. Hay muchas cosas que nos limitan en nuestra vida. Necesitamos romper con esa mente estrecha, esa manera de pensar, que se han creado ciertos paradigmas, pensamientos, fortalezas mentales, y que son causantes el simple hecho porque tú no estás dispuesto a cambios en tu vida. A veces lo más fácil es acomodarnos al estilo de vida que llevamos, cuando Dios dice: tengo todavía mucho más para ti, pero te has acomodado en esa mentalidad tan estrecha que no has visto o no has visto la bendición que tengo enfrente de ti. Y si algo quiero lograr en esta tarde a través del mensaje, es que entres en ese terreno de bendición, que estires tu potencial y permitas que la gracia y el poder de Dios se muestren sobre tu vida, llevándote a ese terreno de bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Y es que esto es muy sencillo. Si no lo renovamos, si no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a seguir en la misma situación. Y una de las cosas que traigo en esta tarde para dejar claras es que somos lo que creemos. Lo que usted cree, eso es lo que usted va a hacer, eso es lo que usted va a cosechar, eso es lo que usted va a tener como resultado en su vida. Lo que usted cree es lo que usted será. Por eso los paradigmas para los creyentes son aquellas estructuras mentales que son firmes, estrechas, que resisten el cambio. Y casi siempre estas estructuras que formamos en nuestra mente, por lo regular, son negativas, no son positivas. Casi siempre. Bueno fuera que a veces nos encerráramos en un pensamiento pero positivo de pensar, pero casi siempre nuestra manera de pensar es tan negativa y nos enfrascamos en ello. Y eso es el trabajo del enemigo, porque el terreno más fértil para el enemigo trabajar en tu vida y en la mía es nuestro pensamiento. Y si él logra crear una estrechez en él y pensar que las cosas no van a cambiar, que no podemos lograr ser una familia estable, que no podemos lograr alguna área importante en nuestra vida ministerial, esas son mentiras de Satanás. En Cristo todo es posible, pero necesitamos lidiar o cambiar esa forma de pensar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Es que, iglesia, al final del camino el peligro radica en el hecho de que una vez que una persona recibe un paradigma o una idea marcada en su mente, escuche bien esto, pasa a almacenarlo en su memoria. Pasa a almacenarlo en su memoria y no vuelve a cuestionarlo más. O sea, se cree ese pensamiento. Llega a decir, pues yo creo que sí, la verdad sí es cierto, yo no sirvo, yo no esto, yo no aquello. Y empezamos a creer, y la manera en cómo pensamos es la manera en cómo vamos a actuar. Y es ahí donde nos limitamos a recibir las bendiciones que Dios tiene, porque ya hemos creado una manera de pensar donde nos hemos encerrado y hemos hecho una convicción de que nosotros no podemos, de que no fuimos llamados para ciertas cosas que Dios quiere que logremos en la vida. Eso no es para mí, eso será para fulano, pero no es para mí.
Los paradigmas vienen a ser bloqueos mentales más sólidos que una pared de concreto armado. Así son los paradigmas. La gente se encierra en su pensamiento y es difícil creer que Dios desea bendecir su vida. Escuché la historia o leí la historia sobre un oso que fue capturado siendo un cachorro y que se crió en un circo ambulante. Es interesante porque durante años tuvo que vivir en una jaula de 3,5 metros por 3,5 metros. Tenía que beber agua sucia y comer alimentos podridos que habían sacado de la basura. Esa era la vida de este oso. Cada día puntualmente cambiaba de un lado a otro de la jaula, 3,5 metros hacia adelante y 3,5 metros hacia atrás. Balanceaba su gran cabeza mientras caminaba lentamente. Hizo eso todos los días durante años y años, deteniéndose solo para comer o dormir. Era todo un espectáculo porque era todo lo que hacía este oso dentro de esa jaula. Ahora los curiosos, los espectadores que había en ese lugar, les llamaba la atención todo esto. Y aún el más cruel de los espectadores lanzaba quizás algún cigarrillo o le picaba con alguna vara para tratar de hacer que el oso hiciera algo distinto, pero él caía en la misma rutina, hacía lo mismo constantemente. Finalmente el oso fue vendido a un zoológico local. Su nuevo hogar consistía en una expansión de pasto verde donde podía jugar y tenía estanques, podía disfrutar, bañarse y aún incluso contaba con amigos o con osos ahí dentro del mismo lugar. Es interesante porque cuando el oso llegó a su nuevo lugar y los cuidadores del zoológico, escuche bien esto, abrieron la puerta de su jaula, se sorprendieron al ver que el oso respondió haciendo nada. El oso no se movió. Los cuidadores del zoológico tuvieron que obligarle a que saliera al espacio abierto, pero él se quería quedar ahí. Cuando finalmente salió de la jaula, lograron sacarlo. El oso se puso en pie y contempló los alrededores. Y luego se puso de pie en medio de un lugar abierto. Y sí, había libertad, había espacio para él. Pero ¿qué es lo que sucedía con este oso? ¿Sabe qué es lo que sucedió? De repente el oso comenzó de nuevo con su habitual rutina de dar 3 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás y seguir en lo mismo. Entonces los del zoológico se dieron cuenta que el problema para él no eran las rejas de metal, sino las rejas que él mismo había formado en su pensamiento. Porque aunque tenía el espacio y era un lugar totalmente diferente y un contexto mejor para él, sin embargo él seguía en las mismas rutinas habituales. Y esto sucede con muchos de nosotros también. A veces hemos creído las mentiras de Satanás cuando Dios nos ha abierto camino, como dice Pablo a los Efesios, con toda bendición Dios nos ha bendecido, y a veces estamos en el mismo espacio estrecho creyendo las mentiras de Satanás. Yo quiero decirle en el nombre del Señor, Dios te ha abierto espacio y te ha dado un terreno de bendición. El Señor quiere que disfrutes la vida que tienes en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, que el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Esa es la vida que el Señor ha preparado para los que en Él creen. No dejes ni te quedes limitado en una manera de pensar que lo único que va a producir en ti es ser una persona estéril, una persona que no produce. Y esto es interesante porque Dios nos llamó a dar fruto, pero es parte del trabajo de nuestro adversario que seamos personas que no produzcan. Yo quiero decirle, iglesia, los paradigmas son ideas que nos impiden cambiar, nos impiden creer y esperar recibir bendiciones de parte de Dios. Son estructuras intelectuales, emociones que se adhieren en la realidad presente. O sea, según mi situación, según mis circunstancias, eso es lo que yo creo y no puedo pensar que Dios puede cambiar ese entorno. Y estamos ahí limitados. Necesitamos renovarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que buscar la presencia de Dios para que cambie esa manera de pensar. Estoy hablando, hermano, en esta tarde de la importancia de creer y confiar en las promesas de bendición que Dios tiene para nosotros. Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él tiene más que darte que nosotros que pedirle. El ser humano a veces prefiere quedarse a vivir en un territorio conocido, que sea cómodo. Aquí no me muevan, aquí estoy bien, ¿para qué? No quiero intentarlo, no quiero correr los riesgos. Y eso, hermanos, es lamentable. Y le voy a decir por qué. Porque servir a Dios es un terreno de fe, hermanos. Y Dios siempre nos va a impulsar a vivir experiencias
fuera del ordinario. Y si usted se acomoda en una manera de pensar así, donde no quiere arriesgarse, donde no quiere salir de su zona de comodidad, usted no verá cosas interesantes en su vida, y los años van a pasar y se va a hacer viejo y va a seguir en lo mismo. Y qué triste irnos al panteón, al cementerio, con sueños que queríamos realizar, pero nos dio miedo y pensábamos que eso no era para nosotros. Yo estoy hablando de una iglesia que el Señor la ha alcanzado y ha tenido misericordia de nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos dentro de su plan y propósito, y veamos su mano poderosa trabajar en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos y en nuestras generaciones que vienen después de nuestros hijos. Ese es el propósito de Dios. Un día usted va a ir, pero va a dejar un legado, y el legado es que el Señor nos ha llamado para vivir una vida abundante. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dele alabanza a Jesús en esta tarde. Aleluya. Somos lo que creemos. Cuando el Señor le llamó a la nación, al pueblo de Israel, que estaban en esclavitud 400 años con una mentalidad de esclavos, 400 años haciendo ladrillo y viviendo bajo presión, 400 años, hermanos, lamentándose de la situación que estaban viviendo, y ahí estaban en ese entorno. Y me llama la atención que cuando el Señor llama a Moisés y le da las buenas noticias de que el pueblo iba a salir de la esclavitud, es interesante que la primer Pascua, la primer celebración de libertad, no la celebraron en el desierto cuando salieron, la celebraron aún en el contexto de esclavitud, porque Dios se los ordenó y se los pidió. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que quiere decir es que Dios puede permitirte celebrar tu victoria aún en un entorno difícil y de esclavitud, pero ese no va a ser tu fin. Tu fin va a ser que vas a entrar a la tierra que Dios ha prometido para ti. Tú puedes adorar y cantar y alabar el nombre del Señor aún cuando tienes problemas en tu casa, en tu familia, aún cuando quizás no hay trabajo, pero ese no será tu fin. Ese es solamente una experiencia del momento, pero estoy confiando en que el Señor me va a sacar de toda esta situación y me va a dar victoria. Alguien diga gloria a Dios a esto. Somos lo que creemos. Somos lo que creemos. Un teólogo, Miles Monroe, dijo esta frase y me llamó la atención y la creo. Él dijo esta frase: si queremos identificar los paradigmas que nos dominan, basta con revisar nuestra reacción cuando somos desafiados a creer en Dios. O sea, si usted dice, no, yo sí creo en Dios, yo sí confío en Dios, y luego viene Dios y te incomoda y te reta y te desafía, y dices, no, mejor así me quedo en paz. Varias veces en mi vida y en mi ministerio han llegado esos momentos donde Dios me ha incomodado y me ha hecho ver que tome el siguiente paso, que tenga fe y que tenga confianza, y yo me pongo con mi razón a decir, Señor, es imposible, es una locura, ¿cómo vamos a hacer eso? No podemos, no tenemos la potencia financiera para lograr eso. Pero el Señor nos incomoda y el Señor nos dice, si me crees, yo voy a respaldar la decisión que vas a tomar. Y ¿sabe qué? Buenas noticias, cada vez que le hemos creído al Señor, el Señor ha respaldado y ha estado con nosotros y nos ha ayudado. Le estoy hablando de algo real, iglesia. Cuando nosotros confiamos en Dios, creemos en su palabra, el Señor te va a ayudar, aunque la razón te diga que no se puede. En Cristo Jesús sí se puede, en el nombre del Señor. A veces viene palabra a nosotros, a veces viene algún consejo atinado a tu vida, pero prefieres mejor quedarte en el terreno de comodidad. Y a veces yo he llegado a la conclusión que esos paradigmas o esas maneras cuadradas de pensar muchas veces son simple y sencillamente excusas por no querer tomar el riesgo. Pero en esta tarde yo te estoy diciendo, hermano, toma el riesgo. Si estás tomándote la mano del Señor, si le estás creyendo a Él, dale para adelante. Aquí hay empresas que no han nacido, pero están por nacer. ¿Por qué? Porque le creemos a Dios. Hay ministerios que no han florecido, pero están por florecer, porque le creemos a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay familias que Dios va a bendecir, pero necesitamos creerle a Dios. Romanos 14:5 me encanta, porque dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Pero mire lo que dice al final: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno. Y ese es el problema, de que si tú no estás convencido en tu propia mente de lo que Dios tiene y quiere hacer en tu vida, es difícil que suceda. Podrá venir un buen mensaje, podrá venir hasta un ángel del cielo, pero tú vas a querer estar en lo mismo, así como el oso. Amén.
Y eso es triste, porque cuando Dios quiere abrirnos camino y quiere llevarnos a bendecir nuestra casa, nuestra familia, nuestro ministerio, necesitamos creer y confiar en el Señor, hermano. Pero somos lo que creemos. Lo que Romanos 14:5 nos está diciendo es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cuando estamos convencidos en nuestra propia mente, estaremos convertidos en nuestras acciones. Porque las convicciones que tú formas en tu mente se va a reflejar en tu manera de cómo te manejas. Sí, te van a decir de repente, estás loco, ¿tú crees que va a pasar eso? Pues con la ayuda del Señor sí va a pasar. Amén. Con la ayuda del Señor. Y no me pongo aquí porque no quiero yo en ninguna manera tomarlo para vanagloriarnos, pero en muchas de las cosas yo me he quedado sorprendido que tú das un paso y Dios da 10 después de ti. Pero si tú te frenas y te vas para atrás, Dios no va a honrar esa actitud, porque Dios honra la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Da un paso aunque tengas miedo y te tiemblen las corvas, pero créele al Señor. Ten confianza en la palabra que Dios te da y anímate, determínate, y el Señor estará contigo. Gloria a Dios. Dios te ha puesto en la tierra para dar interrumpidamente fruto. El Señor nos ha llamado para dar fruto, y fruto en abundancia. Mire lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué nos enseña este versículo de Jeremías? Hay algo interesante que quiero compartirles sobre este versículo. Lo primero es que soy parte de un pacto. Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo una vez que le hemos aceptado. Si tengo su palabra en mi mente y la tengo en mi corazón, soy parte de ese pacto. Y tengo al Señor a mi lado. Tengo una promesa de parte de Él. Tengo una realidad, y si esa realidad está ahí, tengo un futuro asegurado. Dios está conmigo. No solamente que hay un pacto de Dios para contigo, sino también Él es tu Dios. Amén. Y cuando Dios te da una palabra, de por medio está la reputación de su nombre, porque ¿quién es el que te dio la palabra? Es Él mismo. A Josué le fue dicho, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, yo así como estuve con Moisés también voy a estar contigo. Y Josué tuvo que tener valor y confianza, no en sus habilidades y sus fuerzas, sino en la palabra que le fue dicha de parte de Dios. ¿Por qué? Porque de por medio estaba la reputación del nombre del Señor. El que me dijo, yo estoy confiando y por eso lo estoy haciendo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él te da una palabra, Él la va a cumplir. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Tienes que confiar en la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Simple y sencillamente, iglesia, necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y dice Efesios 4:23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Y es ahí donde muchas veces nos acomodamos en una situación que a veces no hay avance, no logramos nada en la vida, porque estamos con una necesidad de renovar nuestra mente. ¿Cómo Dios ve tu mente? ¿Cómo es que Dios ve tu mente? Amén. Quizás te ve con una mente de triunfador, pero tú no te la crees. Quizás te ve con una mente, ¿verdad?, de confianza y seguridad en Dios, pero tú no tienes la confianza y la seguridad en Dios. Yo quiero animarle en el nombre del Señor a que cambiemos nuestra manera de pensar y que confiemos en las promesas de Dios. Habla con Dios. Es más, no importa en el carro, cuando vayas manejando, yo declaro mi casa salva en el nombre del Señor. Yo declaro que este ministerio va a florecer y va a avanzar a pasos agigantados. Habla, no importa que te juzguen a loco. Gloria sea el nombre del Señor. Ora sobre tu casa, ora sobre tus hijos. Cuando estén dormidos, declara bendición sobre ellos. A Dios le gusta ese tipo de gente loca. Dios respalda eso. ¿Y sabe por qué? Porque usted lo está declarando. Yo siempre he dicho: lo que no se habla no nace. Si usted no habla la palabra, si usted no la declara, no lo dice, no va a nacer. Pero cuando usted lo habla, poco a poquito el Señor empieza a obrar en eso. Así que declare lo que no es como si fuera, en el nombre del Señor. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Ahora, hay algo importante que sucede cuando se trata de estirar nuestro potencial y de poder alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y es que muchas veces se interpone el desánimo, el desaliento en nuestra vida. Y eso es lo que hace más difícil a las personas poder creer a las promesas de Dios. Yo quiero hablarle un poquito sobre este punto porque considero que es importante. Tan importante es que, mire, en el capítulo 6 del libro de Éxodo, no tengo tiempo para elaborar en esto, pero se lo parafraseo. Viene Moisés con el pueblo a Egipto y les da las noticias de que Dios le había dicho que los iba a sacar con brazo fuerte y mano extendida, y iban a ser libres de la esclavitud. Les presenta un plan maravilloso de éxodo, de salida de ahí de la esclavitud, y el pueblo escucha todo lo que Moisés les está diciendo y cómo Dios le habló y todo lo que le dijo que iba a hacer con su pueblo. En el capítulo 6 les dice esto, y en el versículo 9 del capítulo 6 dice la palabra que el pueblo no pudo escuchar a Moisés por causa de la congoja de espíritu. O sea, el pueblo estaba tan desalentado, tan desanimado, que las palabras que traía Moisés, por más bonitas, por más excelentes que eran, su espíritu no las podía recibir. Y eso sucede, hermanos, muchas veces cuando viene el desánimo, el desaliento, recibes palabra y a veces es difícil creerlo. Pero yo te digo, Dios está también en medio del desaliento. Dios también está en medio de tus desánimos. Dios está también en medio de tus aflicciones. El Señor no se aparta en ningún momento de tu vida. Él está contigo. Y el Señor cumplió su palabra con el pueblo de Israel. ¿No lo hará también con nosotros? Hoy es tiempo, hermanos, donde hay mucha gente desalentada, hay mucha gente desanimada, y debemos de salir de esa situación de desaliento, porque no es favorable. A veces vamos a ser golpeados de diferentes maneras por diferentes situaciones, pero en Cristo hay poder. Tenga confianza en el Señor. Dios nos va a sacar de cualquier aflicción o situación que se nos presente. Y le voy a decir por qué es importante no acomodarnos en ese espíritu de desánimo, de desaliento. Porque cuando usted se acomoda en un espíritu de desaliento, de desánimo, muchas veces lo que sucede es que no va a haber nada de fruto en su vida. No habrá ningún tipo de producción en usted. Se va a convertir en una persona improductiva, estéril. Y les puse esta frase: el desaliento es un gran motivador de la esterilidad. Cuando esta sensación de desaliento toma control de nuestros sentidos, de nuestra vida espiritual, el resultado final es la esterilidad. Y es lo que sucede cuando una persona está desanimada, desalentada. No hay ningún tipo de producción. Elías experimentó este desánimo. Elías se fue y se metió en una cueva y se encajonó en la cueva, como muchos varones hacen o hacemos. De repente, ¿verdad? No queremos saber nada. Esto no es para mí, esto no. Si yo le platicara cuántas veces me han llegado esos aires donde me quiero encuevar y no quiero saber nada, pero de repente viene el Espíritu Santo y me dice: ¿qué haces aquí? Como le dijo Elías: ¿qué haces aquí, Elías? No, pues es que procuran mi muerte. Y bueno, empezó él a dar todas sus excusas. Volvemos a lo mismo, una mentalidad encerrada en sí misma. Y el Señor le dijo: no, todavía no he acabado contigo, todavía tengo propósitos y planes para tu vida. Y el Señor lo tuvo que sacar de esa cueva, y todavía el Señor tuvo tareas para él de ungir reyes y cumplir cosas importantes en el ministerio para el pueblo de Israel. Ese es el Dios al cual servimos, hermanos. Si ponemos nuestra confianza en Él, Él va a hacer cosas grandes y hermosas, maravillosas en nuestra vida. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Déjele digo algo: Dios también se vale del desaliento para poder traer un desarrollo en nuestra vida personal. A veces Dios permite esos aires fuertes que nos desalienten, nos desanimen, porque quiere darnos ciertas lecciones en la vida para crecer y madurar. Y déjele digo rápidamente, permítame nombrar algunos puntos que les pueden servir para levantar el ánimo en medio del desaliento. Si usted le llegan esos aires de desánimo, desaliento, ahí le van algunas cosas que le pueden ayudar. Lo primero es que los desalientos son solo demoras. O sea, no quiere decir que Dios no va a obrar. A lo mejor el presente no es el más favorable para ti, pero pronto viene la respuesta de parte del Señor. Dios no llega temprano ni tarde, Dios llega puntual. Alabado sea el nombre del Señor. A veces solamente es un tiempo de demora. Dios dice: Dios, quiero esperar. ¿Y por qué? Porque quiero conocerte. ¿Qué tanta paciencia tienes? ¿Cómo esperas en mí? Lo segundo, los desalientos sirven para aprender. ¿Cuántos han aprendido a través del desaliento, del desánimo? A través de aprendemos. Tercero, los desalientos a veces nos sirven para bajarle el ritmo.
Amén. A veces andamos para allá y para acá, para allá y para acá, y no paramos ni nada, y de repente nos llega un golpecito que nos desanima y dice Dios: te estoy dando un break, porque si no tú no lo tomas. Amén. Te estoy poniendo esto para que te detengas, te frenes y pienses y saques nuevas fuerzas. Eso es parte también de la vida. Los desalientos a veces nos dan lecciones importantes. 4, los desalientos pueden sacarnos de la rutina. Amén. Cuando hay algo que está sucediendo y no estamos motivados, muchas veces lo que Dios dice: intenta lo que estás procurando hacer, pero inténtalo de una manera diferente. Y nos saca de la rutina. Nos saca de la rutina. 5, los desalientos son solo obstáculos, pero hay que sobreponernos ante ellos. Mire lo que dice 2 Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando vienen las dificultades, más fortalecidos somos, hermano. Y gracias a Dios por esas dificultades, porque nos preparan para ser personas con más excelencia. Alabado sea el nombre del Señor. Es ahí donde usted se convierte en una persona que levanta, anima, motiva a otros, porque Dios ha estado con usted. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Los desalientos son necesarios. Entienda eso. A veces es necesario pasar por esas rachitas, porque eso también nos va a ayudar a crecer en fe, en paciencia, en perseverancia, tener esperanza en que Dios va a obrar. Amén. Los desalientos son motivadores también. Yo he encontrado en los desalientos una motivación. A veces cuando me desanimo, me pongo a preguntar, me hago yo mismo preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya cuando me pregunto 3, 5 veces, encuentro la respuesta y digo: oh, ahora entiendo por qué. Y por eso estoy desanimado. Pero de ahí aprendí algo. Entonces el desaliento también nos motiva y nos impulsa a hacer algo diferente. Los desalientos son normales. Todo mundo le llega en esos aires, ¿verdad que sí? ¿Quién no se ha desanimado en la vida? Pero el asunto es la reacción. Cada quien reacciona diferente. Y el problema es que hay algunos que se quedan ahí y no salen de eso. Y ahí es donde está el pecado. El pecado está en quedarnos atorados en esa manera de pensar. No es que no sintamos el desánimo, todos experimentamos el desánimo, pero no hay que quedarnos ahí, hermano. Son temporaditas, son rachitas que pasa la vida, pero hay que aprender a salir de esas cosas, porque si no, entonces estamos ofendiendo al Señor. ¿Por qué? Porque entonces ¿en quién está puesta tu confianza? Si no es en Dios Todopoderoso. Sí, estoy pasando por una rachita de desaliento, pero sé que el Señor está conmigo también, y Él me va a ayudar y me va a dar fuerza para salir de todo esto. Voy a salir victorioso en el nombre del Señor Jesucristo. Y quiero concluir solamente con esto, hermanos. Lo que Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, les está diciendo que fuimos criados, llamados y sellados para heredar bendición. No hay otra cosa. Dios te llamó y Dios te selló con su Espíritu Santo para que recibieras bendición de parte del Señor. No fuimos diseñados para ser personas estériles. Estoy hablando en el aspecto espiritual. Fuimos diseñados para tener una mente de avance, una mente creativa. Hermanos, es tiempo de creerle al Señor. Es tiempo de que nuestra vida dé fruto y glorifique el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque yo fui creado para heredar bendición. El Señor me llamó para ser más que vencedor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios, a veces lo que Dios hace es cortar toda dependencia de cosas seculares para que confíes más en el Señor. Si a veces algo no te funcionó en la vida, no es un fin total. Simple y sencillamente Dios está cortando con cosas de las cuales dependías, para enseñarte que tu dependencia no esté en esa persona, o no esté en esas cosas o en esos bienes materiales, sino que tu dependencia esté en el Dios Todopoderoso. Él es el que añade a tu vida bendición y riquezas. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo que Dios no quiere es que dependas de las circunstancias o de la gente o de alguien. Él quiere que dependas de Él, que tu confianza esté puesta en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No conozco a alguien mayor que pueda estirar mi potencial, sino al Dios que me llamó de las tinieblas y me trajo a la luz. Alabado sea el nombre del Señor, porque antes éramos un perdedor, pero ahora en Cristo soy más que vencedor. Antes estaba en tinieblas y no miraba bien mi camino, pero ahora camino en luz y puedo ver dónde está
está la bendición que Dios tiene para mi vida. Alguien alabe a Dios en esta tarde, iglesia. Te estoy diciendo en esta hora, fuimos llamados para heredar bendición, y el terreno de bendición ya es ahora y en este tiempo. Saca esa mentalidad estrecha y renuévate en el espíritu de tu mente y deja que el Señor te meta en ese terreno de bendición. Alguien alabe a Dios en esta tarde. Él quiere llevarte en victoria. Aleluya. Me encanta esta frase: Dios trabaja. Fíjese lo que dice esta frase: Dios trabaja fuertemente para que cada uno vivamos nuestra vida al máximo de nuestro potencial, pero con valores y principios opuestos al sistema perverso de este mundo. Me encanta esto, porque aquí no hay crédito para nada más que para Dios. Si Dios me ha llevado hasta este punto, es porque Él ha sido bueno, porque Él ha estado conmigo. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Los hombres en lo secular se jactan y buscan las maneras para llegar a lugares de posiciones elevadas, pero esa no es la bendición. La bendición, hermanos, que el Señor da no añade tristeza en ella. Disfrutas cuando el Señor es el que te promueve y te lleva hacia adelante. Lo disfrutas y le das la gloria y la honra al Señor, porque Él es el que está bendiciendo tu vida y nadie más. Gloria a Dios. Les digo esta frase: no estamos aquí. Ahí le va. O más bien dicho, hay una frase que le quiero dejar en su mente y su corazón. El mundo sabe, y el diablo también, que un creyente lleno de la palabra de Dios y con otra mentalidad puede ser peligrosísimo. Puede ser peligrosísimo. Por eso al enemigo le encanta que usted se acomode en esa zona donde pues no veo nada interesante en mi vida, pero estoy cómodo. ¿Sabe qué? Yo prefiero intentar y fracasar, pero no estar donde mismo. Y casi siempre no es un fracaso, porque los fracasos, si llegan a ser fracasos, es algo que te va a dar dirección para buscar la bendición de una manera donde Dios te está guiando. No dejes que el diablo le des gusto en eso. Si has tenido problemas en tu casa, quizás has perdido tu matrimonio, has perdido tu familia, es tiempo de confiar y creer en el Señor. Levántate con la confianza puesta en Dios, y Dios puede reestructurar. Él es el mejor arquitecto. Él puede reconstruir de donde no hay. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. No está todo perdido. Confía en el Señor y Él hará, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ten tu confianza puesta en el Señor. Y concluyo con esto, hermanos. No estamos aquí para ser cristianos término medio, no, sino personas con un potencial extraordinario para ser desarrollado ahora en Dios. Para eso estamos aquí. En el nombre del Señor, yo quiero hablar a su espíritu y decirle: hermano, este es tu tiempo y Dios está contigo. No mucho predico en esta línea de pensamiento, y sé que a veces se juzga mal cuando hablamos de motivación y hablamos de dar ánimo, pero ¿sabe qué? ¿Dónde mejor hablar de ánimo y motivación si no es en el camino del Señor? Si no es aquí en el camino del Señor. Amén. Yo creo que bastante basura recibimos cuando estábamos sin Cristo. Qué mejor ahora recibir un impulso para seguir adelante y confiando y creyendo que el Señor hará cosas grandes y maravillosas en la vida suya y en la vida mía. Póngase de pie dándole alabanza a Jesús en esta hora. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. El Señor quiere llevarlo hacia adelante. Él quiere bendecirlo. Que Dios nos conceda ver su mano poderosa trabajar en nuestras vidas. Creo que vienen tiempos de restauración. Vienen tiempos donde el Espíritu Santo estará obrando en una manera especial en cada uno de nosotros y nos va a llevar hacia adelante. Por la palabra de Dios, usted y yo hemos sido renacidos. Ya no somos las mismas personas. Si usted ha creído al Señor y le ha entregado su vida, ya no es la misma persona. Dios ha hecho un cambio en la vida suya. Pablo lo entendió bien y lo dijo en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Pablo dijo: no me voy
a rendir. Todavía no he alcanzado todo lo que Dios me llamó a alcanzar, pero sigo adelante. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante en el nombre del Señor. Siga adelante, hermano. Olvídese de lo que queda atrás. Extiéndase hacia adelante. Es tiempo de que el Señor cambie nuestro vocabulario. Dígale al que está a su lado: es tiempo de que Dios cambie nuestro vocabulario. Vamos a dejar de hablar de derrotas, esas que las cuente el diablo. Usted cuente las victorias en el nombre del Señor. Amén, iglesia. Amén. Usted cuente las victorias. Gloria a Dios. Hay que transformarnos en un vocero de fe. En un vocero de fe. Sí se puede, hermano, en el nombre del Señor. Animar, motivar a nuestros hijos. En esta semana, en nuestros grupos de encuentro, en las células, en las casas, tuvimos un tema maravilloso y fue precisamente enfocado en eso, en dar palabras de ánimo a los demás. Y nos dimos a la tarea que en todo el mes nuestro vocabulario va a ser dar palabras de ánimo. Prohibido hablar palabras que desanimen. Ánimo, hermano. Dile al que está a su lado: ánimo, hermano, en el nombre del Señor. Ánimo. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Para poder cambiar nuestro vocabulario tenemos que renovar nuestra mente. Porque tal como el hombre piensa, tal es él. Y si Dios va a cambiar nuestro vocabulario, tenemos que permitirle al Señor que renueve nuestra manera de pensar. Yo quiero invitarle en el nombre del Señor. Este altar se abre para que le pidamos al Señor una renovación en nuestra manera de pensar. Que seamos un pueblo que le cree a Dios, que tiene confianza en el Señor y que Él hará cosas extraordinarias y maravillosas en nuestras vidas. ¿Qué le parece venir a este altar y pedirle al Señor: renueva, Señor, mi mente y mi corazón? Permíteme ser una persona que confía y que cree. Dejar la estrechez, dejar la manera de pensar cuadrada, donde a veces me he perdido de tantas bendiciones y no puedo estirar mi potencial porque pienso en una manera que no debo de pensar. Tengo que pensar con esa fe y esa confianza en el Señor.